esta tarde está Ana Paula Bautista acompañándonos también, porque les contábamos que además de esta jornada de lucha hubo un acampe, ¿no?, que se llevó adelante durante estos 2 días. Obviamente tiene que ver con muchos reclamos comunes. Recién hablábamos con los compañeros del Polo Obrero, ahora queremos saber también cómo se activó esto desde el MST, ¿no?, cuál ha sido esa repercusión en nuestra provincia, y también tener presente en detalle cuáles son esos reclamos que, como yo les decía, son numerosos, son variados y tiene que ver con una asistencia y un acompañamiento que están pidiendo desde el Estado. ¿Cómo estás, Ana Paula? ¿Qué tal? Bienvenida, gracias por estar acá. Y bueno, además soportando las inclemencias del clima, ¿no?, que justo en estos días refrescó muchísimo y bueno, ha hecho más duras, me imagino, esta jornada. Sí, total. Venimos de un acampe por primera vez en Salta, de un acampe que llevamos a cabo anoche con 11 organizaciones que integramos la unidad piquetera. A la vez venimos de un plenario de la unidad piquetera a nivel nacional que se llevó a cabo el 11 y el 12 de marzo, de votar un plan de lucha, ¿no?, porque ya ante la situación de crisis económica que estamos atravesando, no hay respuesta por parte del gobierno, no tenemos respuesta a las demandas sociales para hacer frente a esta situación. En ese marco se tuvo un acampe donde más de 2.000 personas acamparon en la Plaza 9 de Julio. Nosotros decimos que trajimos las problemáticas de los barrios y que se vean visibilizadas en Plaza 9 de Julio, porque es una situación que no se puede sostener, ¿no?, con una situación en la que la inflación constantemente golpea nuestros bolsillos y no se da soluciones concretas a estas situaciones. Además, ¿qué tanto hay de ocultarlo un poco esto? Porque uno siempre, cuando visita una ciudad o cuando ingresa a un lugar nuevo, conoce generalmente el casco céntrico, pero un poquito más allá se empiezan a abrir estas circunstancias, ¿no? Se empieza a ver la pobreza, se empieza a notar las dificultades. Bueno, recién los compañeros que precedieron esta entrevista también daban cuenta del estado, por ejemplo, de las calles, de la pérdida de líquidos cloacales, ¿no?, el tema del agua, que también es una afección recurrente en nuestra provincia desde hace mucho tiempo. De hecho, denunciaban que esta situación data de por lo menos 5 años atrás, o sea que ni siquiera era esta gestión la que se encontraba al frente. ¿Qué pensás de todo esto? Porque ustedes siempre están en la calle, siempre acompañan los reclamos sociales, no solamente en estas circunstancias, cuando tiene que ver con cuestiones directamente relacionadas con lo económico, sino también en muchas otras ocasiones, ¿no? ¿Qué pensás de esta sociedad movilizada? Y también un poco acerca de lo que hablábamos recién, de que muchas veces esto genera confrontaciones, ¿no?, generan enfrentamientos entre trabajadores, entre gente que necesita movilizarse quizás a su trabajo, que es estable, que es fijo, pero que aún así no les está brindando todas las herramientas de contención, y gente que la está pasando mucho peor. Totalmente. Mira, en ese marco esta situación con la pandemia se vino a agudizar mucho más. No solamente el problema es que no llegan las obras a los barrios, que no hay acceso al pavimento, que no hay acceso a cloacas, que por ejemplo en pleno verano no teníamos agua. Muchas veces la mayoría de los barrios tienen horas contadas agua en su casa. Entonces esa también es una problemática que nos afecta mucho. Y el otro problema también es el tema de la vivienda. Muchas personas, muchos compañeros viven en situación de hacinamiento, porque al agudizarse mucho más esta situación de crisis, no poder acceder a una fuente de trabajo, no poder pagar un alquiler, entonces vos tenés viviendo en una casa más de 5 familias en la que por una situación que total no se plantea en ningún momento resolver, la problemática también de la vivienda en ese marco. Desde el gobierno sí se prioriza, el acuerdo con el FMI sí se prioriza seguir pagando la deuda externa, pero no responder a las necesidades sociales que tenemos la población, los sectores populares. No solamente nos afecta a nosotros, con el recorte en el presupuesto al Ministerio de Desarrollo Social, sino también el recorte a educación, el recorte a salud.
los tarifazos que venimos de sufrir a principio de año en luz, agua, gas, transporte, y que también se van a ver reflejados en estos meses, ¿no? Entonces es tremendo cómo toda esta situación sobrecae sobre nosotros, de que por parte del gobierno no hay ninguna propuesta de ninguna respuesta a estas necesidades. En ese marco sí es para nosotros es importante organizarnos, porque venimos de atravesar lo que fue la pandemia, pero también algo que se vuelve común es el tema de la inflación, el tema de que no te alcanza para nada el salario, el potencial trabajo que perciben los compañeros. Entonces es una problemática que se viene a agudizar y que no se plantea en ningún momento generar fuente de trabajo, porque nosotros exigimos trabajo genuino. En ningún momento se plantea reactivar la economía, generar fuentes de trabajo, ya sea respondiendo a la problemática de vivienda. Entonces, en ese marco, ¿cómo salimos de esta situación? ¿Y cómo entran a jugar acá? Porque digo, si bien el reclamo está dirigido, ¿no? Porque es quien además otorga lo que es el potenciar trabajo, quien tiene la potestad o la posibilidad de llevar adelante esto, ¿cómo articulan aquí las provincias y los municipios en este sentido? ¿Cuál es la responsabilidad que de alguna manera les cabe también a los gobiernos provinciales, ¿no? En relación a este tipo de circunstancias? Porque muchas veces, por ejemplo, en los establecimientos educativos nos dicen, hay algunos donde faltan ordenanzas, hay otros donde falta personal administrativo, otros donde faltan cargos docentes, y sin embargo vemos toda esta gente que seguramente en alguno de esos roles se puede incorporar, ¿no? Que puede recibir la posibilidad de aspirar a otro tipo de inserción laboral y de tener allí su oportunidad de trabajo. Y así en muchas otras áreas del Estado. Sí, nosotros coincidimos mucho con el tema del trabajo, un trabajo genuino, posteriormente que se pasa a planta permanente. Por ejemplo, veníamos de fin de año y a principio de año de ver cómo las mujeres del potenciar trabajo se manifestaban porque no había garantía de que pudieran volver a acceder a tener una fuente de trabajo que venían cubriendo en las distintas escuelas. En ese marco también es ver cómo termina siendo una mano de obra precarizada, ¿no? Que el Estado termina pagándole con el potencial trabajo y no reconociéndole derechos básicos, no reconociéndole los aportes como trabajadores que ellos necesitan. Ni hablar de lo que es salud, lo que es, o sea, si tenés un accidente en el trabajo, eso no se cubre tampoco. Entonces siempre termina corriendo por la persona, y también en el sistema de salud no hay una respuesta contundente, veníamos atravesando lo que fue la pandemia, también se agudizó mucho más ahora con esta nueva gripe que hay, pero que no es fácil acceder a un turno, no es fácil acceder a una atención inmediata, sino de acá a 2 meses muchas veces, y en ese camino seguimos en la misma, no hay una resolución, no se termina de resolver el problema. Entonces nosotros sí exigimos primero avanzar, más que trabajo genuino, un trabajo en blanco, porque hoy, por ejemplo, hoy se conocían los datos del INDEC. El 40% de la población de Salta está bajo pobreza, ni indigencia. Entonces es tremendo cómo conociendo todos estos números ya se vienen incrementando hace tiempo, y aún así el Estado sigue mirando para el costado sin brindar una respuesta, ¿no? Bueno, y es una de las provincias que además tiene las más altas tasas de empleo informal, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, la falta de acceso al crédito, la falta de oportunidades en todo sentido, la imposibilidad de gozar de una obra social que te dé una cobertura de salud básica, por lo menos. Digo, hay muchas situaciones que se entrelazan con esto y que lamentablemente también es un problema de larga data arraigado en nuestra provincia, ¿no? ¿Qué pasa con estas familias, Ana Paula? ¿Qué
¿Qué observás? ¿Qué te cuentan? ¿Qué pasa en el día a día? ¿Qué pasa en esos comedores y merenderos que han proliferado también durante la pandemia y que han tenido que salir específicamente, ¿no?, a cubrir aquello que en algún momento se intentó revertir, que los chicos vuelvan a comer en su hogar, que los vínculos de la familia se vuelvan a entrelazar en esos momentos que para los argentinos son tan importantes, ¿no?, como un almuerzo, como una merienda, como poder tener y llevar dignidad a la mesa también a través de un plato de comida. Mira, esa situación se ve mucho más agudizada en estos momentos, porque si bien antes vos tenías a los chicos, ahora es la familia completa. Pero es por una situación de que no tienen trabajo, o sea, nosotros también estamos a favor de que puedan tener una merienda en su casa, puedan compartir como nosotros nos criamos, que nuestra madre o nuestros abuelos nos preparaban el desayuno o el almuerzo. La realidad es muy distinta actualmente porque al no haber fuente de trabajo, al no poder garantizarle las 5 comidas a los niños, es imposible sostener y hay un malestar tremendo. De hecho, por eso se da la acampe, porque también no se aguanta esta situación, no se aguanta tener que seguir en la misma situación y por eso nos vemos en la necesidad de salir a pelear, de salir a exigirle al gobierno que genere respuestas. Porque es una situación que se va agudizando mucho más, pero la realidad es que lo que siempre nos perjudicamos somos los sectores desocupados y también los trabajadores, porque también les afecta, porque también el salario se va desvalorizando cada vez mucho más. Cada vez necesitamos más plata para poder subsistir en el mes y esa situación golpea mucho más a los sectores populares. Bueno, queda clarísimo el mensaje. Muchísimas gracias, Ana Paula, gracias por acompañarnos. Hemos compartido muchas de las imágenes que se han visto, ¿no? No solamente en los medios locales, sino también a nivel nacional. Es una realidad, no queríamos dejar de tocar este tema y por eso lo trajimos aquí, para que todos ustedes puedan verlo, para que puedan ver lo que atraviesa gran parte de nuestra sociedad. Como recién decía Ana Paula, hay un 40% de los salteños que viven por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, y eso nos tiene que llamar la atención y llamarnos a la acción también. Pausa, quédate ahí, ya volvemos.